no estamos solos y hay otras presencias que nos acompañan. Yo le llamo adrenalina mágica, encenderse mi corazón como un fuego. En mis investigaciones sí que he hecho grandes descubrimientos, pero también me he llevado a veces grandes decepciones. Pretende llevar a la iluminación a las personas. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué va a sentir a nivel físico, emocional y espiritual? Son milagros. Cuando recibí mi primera iniciación de Reiki japonés, todos mis problemas desaparecieron. Me rejuvenecí. El practicante conecta con la fuerza misteriosa, que es lo que hace que nos encontremos con las personas que vemos en el día a día. ¿Hay algún hilo que nos une a todos nosotros? Como antídotos para el veneno que tú generas cada día. Un conjuro que abre las puertas del cielo. Qué bonito. Como un Chispitas chispazo. entre las dos manos. Esos chispazos crean revelaciones. En su cabeza estoy dibujando unos símbolos para que el miedo baje o desaparezca. ¿Existe vida después de la muerte, Joan? ¿Hay vida después de la muerte? Hoy en El Rincón hablamos de Reiki. ¿Qué es Reiki? ¿Podemos sanarnos usando nuestra energía vital? ¿Existen los milagros? Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Joan Piquer, maestro de Reiki tradicional japonés y guía de viajes iniciáticos a Japón. Muy buenas tardes, Joan, una fuerte bienvenida, Gracias. un aplauso. Gracias. Gracias por invitarme a tu programa, muy contento de estar aquí. Pues un honor, todo un placer, Joan, y vamos a empezar conociendo un poquito tu historia porque me fascina que desde muy pequeñito estabas muy vinculado con todo el tema de la espiritualidad y ya te empezaste a relacionar con el Reiki. ¿Cómo es eso desde tan pequeñito? Bueno, lo cierto es que veía a mi padre haciendo como una cura que le llamaban la cura del espallat, la cura del estropeado. Era como unas maniobras que se hacían osteopáticas y también recuerdo que se utilizaba una puerta donde la persona se quedaba colgada y decía que si una persona tenía algún tipo de daño haciendo eso, pues era como una reparación. Entonces eso nunca me la quiso enseñar, luego ya de más adulto la aprendí, pero él nunca me quiso enseñar esto y me parecía fascinante. Entonces era algo que reparar a una persona de un problema tan rápidamente me llamaba la atención. Al mismo tiempo, pues también recuerdo a mi madre que era aficionada a la baraja española en un contexto de arte adivinatoria. Entonces, todo eso, más mi curiosidad, pues se sumó a la fascinación por la astrología, el espiritismo también, recuerdo de pequeño, y el mentalismo. Recuerdo crecer con imágenes como Uri Geller, no sé si recordáis Sí. aquellas imágenes en televisión que decía: cuando la aguja del reloj pase a las 12, imagina cómo con tu mente la aguja del segundo se va a parar. Entonces, bueno, yo de pequeño intentaba hacer esas cosas, nunca me salieron, pero por algún motivo eso siempre me gustó. Entonces recuerdo que ya de muy pequeño quise aprender Reiki, porque escuché un programa de radio donde una mujer decía que con Reiki se podía hacer de todo, se podía ayudar en cualquier tema, salud, amor, dinero, trabajo. Bueno, escuché ese programa y digo, yo quiero aprender esto, pero había un problema, que es que en aquel entonces eran muy costosos los cursos de Reiki. En aquel momento, pues si hablamos de la época de la peseta, era 80.000 o 100.000 pesetas, que estamos hablando de una nómina mensual. Entonces recuerdo que habían 3 niveles, ¿no? El nivel 1, el nivel 2 y la maestría. La maestría costaba 1.000.000 de pesetas en aquella época. Estamos hablando de unos 6.000 euros. Madre Entonces, mía. claro, yo era un niño y pues no correspondía, ¿no? Mejor te compro un monopatín o un juguete, una pelota y déjate de cosas extrañas. Y al final, pues bueno, pues crecí. Y un compañero de trabajo, recuerdo que me hizo una sesión de Reiki occidental, que hablaremos de las diferencias. No había nada de contacto, pero yo sentí tal movimiento energético que eso me fascinó y quise profundizar conociéndolo todo sobre el Reiki, y eso fue lo que me condujo a Japón y lo que ha acabado siendo pues mi pasión y mi vocación profesional desarrollada.
¿Cómo fue esa primera experiencia con el Reiki en la que tú vas a una sesión de Reiki? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué Bueno, sentiste realmente? lo cierto es que la primera yo era un niño y recuerdo que mi madre me llevó a un terapeuta que supuestamente me hizo Reiki, pero también aquel Reiki era sin contacto y con unas lámparas que en aquella época se hacía la cromoterapia. Recuerdo que me puso unos focos de colores y sí que noté como cierto movimiento sutil, pero la verdad es que no me gustó. Yo recuerdo que salí de allí, era un despacho de un señor con muchos libros, muchas cosas esotéricas y no, mi primera experiencia no me gustó, pero la segunda experiencia me fascinó. Recuerdo que este chico que estaba aprendiendo la maestría, estaba como estudiante, preparó en su casa la habitación y puso música relajante con una luz tenue, lo había preparado todo con mucho cariño y recuerdo que tenía un vecino que tenía la radio puesta y se escuchaba el flamenco en la radio, o sea, tenía el volumen fuerte. Entonces él me pedía disculpas porque el ambiente no era el que él había visualizado relajante, pero aún así la sesión me impactó tanto, o sea, no hubo para nada contacto, solamente en un momento que me dijo que me diera la vuelta, me palmeó la espalda y ese fue el único contacto físico que hubo, pero lo que sentí, el movimiento interno y como una especie, yo le llamo adrenalina mágica, ¿no? Una adrenalina mágica es como un sentimiento de fascinación y alegría que en ese momento se encendió como una chispa que hizo encenderse mi corazón como un fuego que quise. Yo quiero aprender esto y así fue como hice mi primera maestría en Occidente. Quiero saber, Joan, realmente, para todo el mundo que nos está viendo, que nos expliques qué es Reiki. Bueno, yo siempre digo que Reiki es el gran desconocido, porque muchas personas piensan que Reiki es imposición de manos, que es un sentimiento que te genera amor, paz interior, felicidad, pero esto va mucho más allá. Por eso una de sus traducciones, hemos de decir que Reiki es una palabra japonesa, también podríamos decir que tiene un origen chino por la escritura, pero Reiki como sistema nace en Japón. Tengo que decir que también estuve en Pekín un tiempo indagando, porque también pensaba que en una época determinada pensé que el Reiki podía ser de origen chino y se creó la sincronicidad para indagar en Pekín, para darme cuenta que sí que hay algo parecido al Reiki, pero no es Reiki. Reiki es japonés. Pero bueno, en mis investigaciones sí que he hecho grandes descubrimientos, pero también me he llevado a veces grandes decepciones. Y una de ellas fue esta, ¿no? En China, que pensaba que iba a descubrir algo importante y no. Siguiendo a lo que es el Reiki, que es 100% japonés, no tiene que ver nada con la India, que a veces hay gente en Occidente que piensa que el creador de Reiki era practicante de yoga. Algunas personas me lo han dicho de manera convencida, algunas gente que ha ido a la India y ha vuelto, ahí han conocido a gurús que les han dicho que Mikao Usui era un experto yogi y para nada. Usui era japonés, vivía en Japón y sí que es cierto que estuvo en Estados Unidos, pero luego volvió a Japón. Mikao Usui fue el creador de Reiki. Lo crea en el año 1922 y es un método que más allá de intentar hacer sanación espiritual con las manos, pretende llevar a la iluminación a las personas. ¿Qué es llevar la iluminación a las personas? En un nivel básico es tener paz en el corazón, eliminar el sufrimiento. Yo creo, voy a dar mis opiniones basadas en Claro. 18 viajes a Japón. Yo creo que él como monje, era monje budista, monje shintoísta, había estudiado también diferentes religiones, por supuesto también la cristiana, y vio que la religión era un problema. El concepto de el monopolio sobre Dios, sobre la iluminación. Entonces él creó algo nuevo. En el 1922, como monje, crea algo que rompe con las normas de aquel momento y hace que su método, si se practica de manera correcta, cualquier persona que lo haga pueda obtener ese estado.
¿Cómo se consigue eso? A través de técnicas, que hay más de 40 técnicas, que hace que el alma se purifique, y eso quiere decir que no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay preocupación, no hay rabia, no hay miedo. Cuando eso se va, afloran las virtudes, que es la confianza, la alegría, el amor impersonal, y ahí llegan los primeros estadios de la iluminación. Hay diferentes fases. El creador de Reiki quiso la máxima para él, y después de 3 años como monje hizo un ayuno de 21 días sin comer en alta montaña. Después de eso superó la prueba y creó el método de Reiki. Si hablamos de los alumnos que él tuvo, estamos hablando de gente muy sabia y culta en aquel momento, incluso catedráticos, militares, gente de alto rango militar, también había gente humilde, pero incluso políticos se interesaron porque este señor, que había creado algo nuevo, fuese su maestro. Desde luego no tenía nada que ver lo que él enseñaba para motivar a esas personas que estaban metidas en religiones y sectas de aquella época. No tenía nada que ver lo que este señor ofrecía con lo que se está ofreciendo ahora en el mundo entero. El contenido es distinto. Ya no estamos hablando de que sea Reiki occidental, de que sea Reiki japonés, estamos hablando de una oratoria que ya no existe en los discursos y de una estructura que ya no está. Esas serían algunas diferencias que hacen que los matices sean totalmente distintos y que haya mucha confusión en relación a lo que es ser un practicante de Reiki. Claro, y me imagino que después de tantos viajes e investigación que has hecho por tu cuenta, Joan, verás muy latentes, ¿no?, esas diferencias de ese origen inicial de su creador a lo que hoy en día pues, está más implantado. ¿Qué Reiki es el que conocemos en España? El Reiki que se conoce en España podemos decir que es un Reiki que viene de Estados Unidos. Del 1922 que se crea el Reiki al 1945, Reiki se expande en Japón y en Hawái. Hay una ley de medicina que prohíbe el Reiki cuando Japón pierde la guerra en el 45. Se prohíbe el masaje japonés, la acupuntura, sus métodos de sanación, incluido el Reiki. Entonces el Reiki pasa a ir contra la ley, y la asociación oficial, que se llama Reiki, se dice que hizo una promesa de convertirse en una asociación familiar, que no iba a enseñar públicamente. Entonces el Reiki que se había enseñado en Hawái se empieza a enseñar en Estados Unidos. El maestro que enseña en Hawái, casualmente, es un militar médico, de verdad, médico de la Marina, que fallece en el año 1940. Entonces una de sus alumnas, mujer, que la nombra maestra, hemos de decir que este señor inicia más de 4.000 personas y solamente 16 son maestros, y uno de esos maestros es una mujer que crea su propio método y lo enseña a Estados Unidos. Si vemos aquí la importancia de lo que estoy diciendo, es que se enseña algo japonés a los americanos que odian a los japoneses por el tema de la guerra. Si recordamos la historia del bombardeo de Pearl Harbor, eso hace que, y los años de guerra que tienen los americanos con los japoneses, eso hace que haya un sentimiento anti-japonés muy grande. Esta señora, que se llama Hawayo Takata, hace que con su método, que ella reversiona, los americanos simpaticen por algo japonés, diciendo que el creador de Reiki, el señor Mikao Usui, era monje cristiano y que quiso saber cómo curaba Jesús, y por eso hizo un ayuno de 21 días. Esto se lo inventa esta señora, entre muchas otras cosas, y así simpatiza con la comunidad cristiana americana, y el Reiki sobrevive todos estos años hasta los 90. Estamos hablando de los años 40 a los años 90,
donde se redescubre, gracias a una japonesa que aprende Reiki en Estados Unidos. Esta japonesa vuelve a casa, vuelve a Japón y pone de moda el Reiki americano en Japón. Entonces los japoneses se dan cuenta que el Reiki es japonés, no americano. Y ahí surge gente anciana que practicaba el Reiki de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se empieza a destapar como un Reiki distinto, donde los símbolos, hay como una simbología con la que se trabaja, hay unas técnicas que son totalmente distintas. Entonces ahí se crea como un resurgimiento del Reiki tradicional y se redescubre la asociación familiar que todavía existe a pesar de todas las generaciones, y así un poco empiezan a haber investigadores como yo que vamos tirando del hilo y a cuentagotas recuperamos esa tradición perdida que se sostuvo gracias a Takata. O sea, que ha dado la vuelta al mundo el Reiki y al final de cuentas, Joan, lo que me gustaría saber es, sea cual sea este Reiki, entiendo que todos perseguís, ¿no? Pues, lo que es transmitir esos valores del Reiki y sobre todo que la persona que recibe Reiki pueda sentir esos beneficios, que son los que me gustaría que nos explicaras. Una persona que recibe Reiki, ¿qué va a sentir a nivel físico, emocional y espiritual? Bueno, cuando alguien viene a hacerse una sesión, normalmente viene por un problema. A veces vienen por curiosidad. En otras ocasiones vienen como última oportunidad para ellos porque lo han probado todo, nada ha funcionado y vienen. Ahí me gustaría hacer un inciso, Joan. A ver. Claro, normalmente las personas vamos ya para curar algo, ¿no? Con alguna dolencia, alguna enfermedad, pero ¿debería ser este Reiki más preventivo también? ¿Se podría usar Sí. estando bien? Sí, por supuesto. Vale. Por supuesto, como mantenimiento. Lo ideal sería pues, que la persona viniera una vez al mes. Entonces, hay gente que no quiere aprender Reiki. Muchas veces yo recomiendo a gente que me viene a hacerse una sesión, recomiendo aprende, pero la gente me dice, no, a mí no me gusta aprender, me gusta que tú me hagas Reiki. Bueno, pues ven una vez al mes. Entonces eso también se contempla. Es una manera de estar en armonía con el entorno. Entonces, hemos de decir el tema este de la curación, que no hemos de ir al practicante de Reiki con esa intención, y el que hace Reiki no puede decir que cura, eso va contra la ley. Lo que hemos de decir es que si alguien quiere curarse tiene que ir al médico. Eso es lo que hemos de decir. Sí que pasan cosas a veces que podemos decir que son milagros, pero nuestra intención o las palabras que nosotros hemos de utilizar es que somos amigos de los médicos y cada uno tiene su trabajo. Nosotros podemos decir que somos sanadores de karma, sanadores espirituales, y el médico es el que se encarga del cuerpo y de la mente. Entonces, respondiéndote a la pregunta de ¿qué va a experimentar una persona cuando viene a una sesión? Paz interior, que es algo muy extraño, porque a veces la gente no sabe lo que es la paz. Amor también, pero es amor impersonal. Es como una sensación de felicidad, de plenitud. También puede experimentarse relajación acompañada de un peso corporal. Es como que la persona después no se puede levantar de la camilla, se queda como tan relajada que le cuesta levantarse. A veces también pueden pasar crisis, lo que llamamos crisis curativas. No es algo que pase de manera habitual, pero de vez en cuando la persona puede tener como una purificación que haga que se encuentre luego mal, que tenga como molestias. Incluso a veces ha habido alguna persona que ha podido tener un poquito de fiebre para que así las toxinas internas salgan rápidamente. Podemos decir que es una limpieza muy fuerte recibir una sesión de Reiki, limpieza de karma, limpieza de malas energías, más allá de un equilibrado energético convencional. Incluso hablaríamos también de sanación del karma genealógico, del karma familiar.
Aquí ya se mezclan muchos temas. Tiene una profundidad increíble. También tengo que decir que si tú vienes a hacerte una sesión de Reiki, no solamente tú la estás recibiendo, sino todas las personas que tienen que ver contigo. Ah, ¿sí? O sea, Ya si sea yo voy a verte, Joan, y digo, va, pues la sí, semana que viene la hacemos una sesión pareja, de el Reiki. padre, la madre, los hijos, todos están conectados a la persona que viene. La energía que tú recibes, luego la emanas y todos esos vínculos están recibiendo esa energía misteriosa. Vaya, curioso. Y también me resulta fascinante que no te quedas solo en el Reiki. Voy a avanzar un poco de temas que tenía para más adelante, pero me viene ahora a colación de la conversación y es que también utilizas la hipnosis. ¿Esto lo mezclas? O sea, haciendo Reiki también se induce a esa hipnosis. ¿Cómo funciona? Bueno, para otro programa, Para otro, es que lo hoy haremos. vamos a ver un general, pero Pero sí tenemos que es muchos verdad que otro temas. de mis puntos fuertes, desde el año 2007, estoy haciendo hipnosis y regresiones. Entonces, son dos temas diferentes, pero sí que depende el caso que venga. A veces mezclo las dos cosas. A veces hago Reiki, a veces hago hipnosis y regresiones. Entonces, incluso a veces hago como una especie de Reiki hipnótico, que es la persona se pone en trance y ahí visualiza una serie de imágenes y eso potencia la sesión. Pero hemos de decir que el Reiki japonés tradicional es el Reiki de la no intención. Ahí no se incluye hipnosis ni nada, o Ahí sea, en no el se pone. tradicional puro. Exacto. El Reiki tradicional es, a diferencia del occidental, es lo que importa es la no intención. En el Reiki occidental lo que importa es la intención. Aquí voy a decir algunas cosas que pueden chocar. Antes de ir a Japón, yo aquí hice mis primeras maestrías. Entonces, siendo maestro de Reiki, me pasaba algo muy curioso. Cada día venía gente a recibir sesiones y a veces me ponía yo muy enfermo. Recuerdo siendo deportista, ahora bromeo con que tengo 108 años, pero en aquel entonces tenía menos de 30 años, deportista. Recuerdo casos como, por ejemplo, una chica que vino que estaba muy enferma. Yo puse toda mi intención, porque es lo que se dice en Occidente, lo que importa es la intención. Entonces yo ponía ahí toda mi fuerza y recuerdo que estuve 4 días que no pude ni hablar. No tenía ni fuerza para hablar. El problema de la chica se solucionó. Casos como ese me pasaban de vez en cuando. Cuando recibí mi primera iniciación de Reiki japonés, todos mis problemas desaparecieron. Mi cuerpo se revitalizó y yo siempre digo que me rejuvenecí. Entonces, el Reiki japonés, cuando tú das Reiki, tú recibes Reiki. No es algo que te gasta. En ferias como por ejemplo Magic Internacional o otras, a veces he dado en un día a 10 personas Reiki japonés y al día siguiente no me he puesto enfermo y me he sentido estupendamente. Es lo que quiero decir. Si la persona que da Reiki después de dar una sesión se enferma o tiene molestias, es que algo está fallando. Justo era lo que te preguntaba también antes, fuera de cámaras, Joan, de si tú necesitabas después, pues, hacerte como tu limpieza o recomponerte después de proyectar tanta energía o ese intercambio, ¿no? Si a ti te afectaba. Pero bueno, ahora lo acabas de comentar Sí, que cuando damos energía, no hay que protegerse. En el Reiki japonés no hay que protegerse de nada. Pero sí que es verdad que hemos de hacer unas técnicas, unas meditaciones. Por ejemplo, ahora lo dije en el vídeo que dejamos en redes sociales, que quería que la gente que viniese aquí, que estaba al otro lado de la cámara, que experimentara la energía misteriosa. Entonces, cuando tú quieras, podemos hacer una demostración porque en todas esas técnicas el practicante conecta con la fuerza misteriosa, vamos a llamarlo así. podemos conectar todos los que estamos aquí Sí, con esa fuerza. esa fuerza misteriosa. Y esa energía es la que te protege. Digamos que hay como un linaje, que eso en Occidente la gente a veces es triste, pero a veces maestros de Reiki occidental se ríen del linaje, pero para Japón es algo muy sentido, y hay un sentimiento como muy fuerte para los ancestros. O sea, los ancestros, los difuntos, las personas
que ya no están con nosotros, que supuestamente están en el mundo espiritual, para los japoneses es súper importante tenerlos presentes en las tradiciones, ya sean de artes marciales, de bonsai, de ikebana y por supuesto religiones o prácticas espirituales como el Reiki. Ese hilo conductor que nos une entre lo físico y lo espiritual, cuando se tiene presente, crea un campo energético que te protege. Digamos que en el mundo invisible hay como una fuerza, que sí que es verdad que hay energías hostiles también que quieren agredirte o que vienen con una persona que está sufriendo, pero digamos que el mundo invisible a veces se encarga de todo. Tengo una anécdota muy buena con una chica que vino muy enfadada porque yo no hablo inglés. Hablo un poco de japonés, pero inglés no hablo. Entonces esta chica se enfadó mucho conmigo porque yo no hablaba inglés y al final se fue, y yo la verdad me enfadé también mucho con ella porque yo le dije que con el Reiki no se habla. El Reiki es imposición de manos, no es terapia psicológica. Y bueno, así acabó la cosa. Un año después la chica me escribió diciéndome que cuánto le tenía que pagar por la sesión, pidiéndome disculpas, diciéndome que esa sesión, ese encuentro que tuvimos, ella llevaba mucho tiempo con un dolor que no se le iba y que cuando vino a verme, al salir, ese dolor se fue y que no había vuelto. Quedó muy impactada porque ella estaba muy enfadada por yo no hablar inglés. Bueno, luego esta chica hizo cursos de Reiki conmigo y quedó muy contenta, pasados los años. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser que yo no hice nada? No hice Reiki a distancia, ni hice nada para purificar ese enfado que sucedió entre nosotros, y la chica tenía un dolor muy fuerte que había ido a un montón de sitios y ese dolor desapareció. ¿Esto cómo se explica? Es esa fuerza que está alrededor de nosotros la que se encarga de todo. Ahí hablaríamos de las sincronicidades. ¿Por qué vino esta chica? ¿Fue un error que viniera esta chica o vino por algo que va más allá? ¿Qué es lo que hace que nos encontremos con las personas que vemos en el día a día? ¿Hay algún hilo que nos une a todos nosotros? Existen esas teorías en Japón. En la espiritualidad japonesa todo tiene un motivo y todo está bien. Ahí hablaríamos del yin-yang, que en Japón se llama el in-yo, que esas cosas también se hablan en el Reiki. Pues no sé si podemos probar esa energía Venga, mágica que comentabas, vamos si a hacerlo. estamos listos. ¿Sí? Estamos Bueno, listos, equipo, para poder... ¿Qué hacemos, Joan? nada, Estamos ahora en tus manos. tranquilidad. Lo dije en el vídeo que grabamos para las redes sociales, para Instagram, que quería que las personas experimentaran la fuerza al otro lado de la pantalla y las personas que han venido aquí también. Hay una práctica en Japón que son lo que se dice la práctica del Gyosei o de las poesías del emperador Meiji. Aquí hablaríamos también en el Reiki japonés de la política. Porque el creador de todo esto, Mikao Usui, vive en un tiempo de transición donde empieza el Japón moderno. Él le tocó vivir momentos como la ley del Hattorei. El Hattorei es, si recordáis, los samuráis. Sí. Pues él le tocó vivir ese momento de transición siendo adolescente, cuando se prohibió a los samuráis llevar espadas por la calle, llevar coletas y vivir de manera pacífica. Entonces, este señor venía también de familia samurái. ¿Quién hizo todo esto? El emperador Meiji, que era considerado un dios y era entrenado para ser un dios. Cuando él vivió, se dice que escribió 100.000 poesías cortas. Las poesías cortas estilo waka. Waka es una manera de escribir la poesía. Entonces, cuando tú dices una de esas poesías, Usui seleccionó 100, luego se incorporaron 25 más. Cuando tú dices esas poesías, son como antídotos, están considerados en Japón como antídotos para el veneno que tú generas cada día. ¿De qué veneno estoy hablando?
del veneno espiritual. Por ejemplo, el odio, la envidia, el miedo, la preocupación y así infinidad de emociones negativas que por el trato con otras personas o por nuestras limitaciones podemos generar. Estos antídotos se recitan de manera con un mudra que es gassho. Gassho es las manos juntas. Entonces esto en Japón se dice, en la espiritualidad japonesa, en el Reiki tradicional se dice, la mano derecha corresponde al sol, la mano izquierda corresponde a la luna. También estamos hablando del cielo y la tierra en el corazón. A veces se hablan de escritos taoístas que hablan del cielo, la tierra y el corazón. Pues esto sería un poco lo que hacemos, nos convertimos en un puente entre el cielo y la tierra. También en el cielo se considera que existe el dios dragón y en la tierra el dios tigre. Entonces estoy conectando con las dos fuerzas en el corazón. Vamos a hacerlo. Venga. Con una de estas poesías que ahora quiero que recitemos todos juntos, si os apetece. Desde casa también funciona, Desde ¿verdad, casa Joan? también funciona. Venga. Es como decir un conjuro que abre las puertas del cielo. Qué bonito. Porque ahora todo lo que vamos a decir tiene que ver con esta poesía. De aquí en adelante, ahora el programa empieza con lo fuerte. Y esta poesía de las 125 me ha parecido adecuada para ahora. Primero, cierra los ojos. Cierra los ojos, concéntrate en la energía de las manos. Imagina cómo conectas con el infinito. Primero con el cielo y la tierra y luego con el infinito. Imagina y siente cómo tú formas parte de todo esto. Siente el vacío. Siente cómo tu cuerpo desaparece. Concéntrate en la energía de las manos y ahora en voz alta repite conmigo. Un corazón sincero. Un corazón sincero. Es algo que molesta al diablo. Es algo que molesta al diablo. Haces una inclinación y dices, gracias. Gracias. Bueno. Y ahora Uy, y ahora toca volver. podríamos hacer un debate de qué quieren decir estas palabras, ¿no? ¿Por qué hemos dicho eso? Bueno, ¿no se has experimentado algo extraño? ¿No se nota como una energía espiritual mística, vamos a llamarlo así? Como una paz en el corazón, como, Sí, es un momento de como regalo, una ¿no? energía de trance. Esto se dice en Japón que crea chispazos de luz. Justo, eso es lo que yo he sentido. Crea Estaba como- haciendo así, digo, como un chispitas chispazo. entre las dos manos. Esos chispazos crean revelaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esta poesía? Porque ahí está el antídoto para el veneno que nosotros generamos. Si hablamos de un corazón sincero, podríamos decir una persona que nos recrimina algo o que da una opinión con un sentido que no tiene mala intención. Entonces, ¿qué sería el diablo? El diablo sería algo que a lo mejor todos tenemos dentro, que es una actitud equivocada en relación a algo que estamos haciendo en el día a día. Por eso esa recriminación sincera nos puede hacer cambiar un mal comportamiento que nosotros tenemos. Con estas poesías, pensar que hay 100 poesías o 125, cada una trata de un tema diferente. Entonces tú con esos chispazos puedes tener como un cambio de conducta, como una revelación, como una rectificación de patrones que no te están beneficiando.
esto es Reiki japonés tradicional. No O sea, tiene eso es Reiki japonés tradicional aplicado a uno mismo. uno mismo. Auto-Reiki. Es como un auto-Reiki, no tiene nada que ver con la imposición de manos. Y esta es una de muchas cosas que en Occidente en general no se practican. La gente se ha quedado solo con lo que la señora Takata nos transmitió de Claro. Estados Unidos, que está muy interesante, que es la imposición de manos sin contacto. Eso está muy interesante. Pero el Reiki japonés se toca, se masajea, se palmea, hay protocolos de masaje muy extensos y se hace un montón de técnicas variadas. Yo traje más de 30 técnicas de diferentes zonas de Japón. Yo estuve en Tokio, Osaka y Kioto. Son zonas muy alejadas unas de las otras. Y ahí conseguí diferentes formaciones completas donde pude traer todas esas técnicas. Incluso hay técnicas con velas. ¿Qué técnicas podemos poner ahora en práctica? Más allá de la poesía, Más allá de ¿quieres la, que hagamos alguna más allá de la demostración? poesía, podríamos hacer alguna demostración si quieres. Tenemos mucho contenido pendiente, pero si quieres hacemos una demostración. Sí, Por ejemplo, ¿quieres que suba alguien al escenario? por ejemplo, Bueno, a ver, un voluntario o voluntaria. ¿A quién le ¿a apetece quién le subir? apetece subir? Por A ver. ejemplo, esta señora que va de blanco, ¿te apetece Ah, subir? ¿sí? Sí. Venga, Bueno, adelante. tranquila porque esto no duele. Sube, sube. Adelante. Bueno, bienvenida. Uy, ha pasado Uy, un los chispazo. chispazos. Un chispazo. Bueno, ¿cómo te llamas? Geraldine. Geraldine, siéntate, por favor. Bueno, podríamos hacer muchas técnicas. Por ejemplo, cuando una persona viene a consulta, a veces le podríamos preguntar por qué vienes, ¿no? ¿Cuál es el motivo de tu consulta? En este momento, como es una demostración rápida, no vamos a preguntarte, pero me gustaría, si a ti te parece bien, si quieres hacer una confesión negativa en este momento, que tú nos dijeses algo que te gustaría mejorar a nivel emocional ahora. Perfecto. Joan, sobre todo, que no le des la espalda a la cámara, ahí, que Estoy se te aquí. vea. Exacto. ¿Qué te gustaría mejorar a nivel emocional ahora? Por ejemplo, puede ser preocupación, puede ser estrés, puede ser miedo. Miedos. ¿Mm? Miedos. Me gustaría mejorar en los miedos. Del 1 al 10, el 10 sería mucho. ¿En cuánto puntuarías tu miedo en este momento? En general, quizás un 7. O sea, sería bastante miedo. Sí. ¿Vale? Vamos a hacer como una pequeña demostración. Las sesiones de Reiki en Japón hemos de decir que puede durar 1 hora, pero vamos a hacer una demostración así rápida. Entonces, cierra los ojitos. Bueno, incluso tengo que decir que hay muchas formas de dar una sesión de Reiki en Japón. Como te he visto con las manos así, creo que estarás de acuerdo en hacer conmigo así y que nos saludemos. Quédate así. ¿Te gusta estar así? Sí. Pues esto sería una manera de hacer Reiki. Es algo distinto. Hay muchas formas. Esta sería una de ellas. Nos saludamos y luego se empieza a hacer como una sesión. El propósito de la sesión es que baje el nivel del miedo. Vamos a ver. Voy a poner la mano a la cabeza y voy a poner la mano en el pecho. No lo voy a decir en voz alta, pero voy a decir como unas frases en japonés. Esas frases no se pueden publicar, por eso no lo diré en voz alta. Pero son frases muy largas para que la persona deje de tener miedo. En su cabeza estoy dibujando unos símbolos, aunque no se vea, y mentalmente voy a decir esa frase. Se tiene que decir 2 veces para que el miedo baje o desaparezca. Esas frases ocultan un poder espiritual al que se invocan unas divinidades que vienen del reino de Buda. Esto también sería algo sorprendente y es uno de los secretos del Reiki. Las energías que están interactuando con nosotros
para que se produzcan a veces los milagros que vemos en las personas. O sea, no es el practicante de Reiki el que da Reiki, en el Reiki japonés, no depende de la fuerza personal de quien hace el Reiki, sino depende de la técnica y de la no intención. Entonces ahora he hecho una técnica para que la persona deje de tener miedo. Hay unas oscilaciones que se notan en la mano y esas oscilaciones hacen que la persona que da Reiki sepa si eso ha bajado o está fuerte. El sentir en la mano en el Reiki tradicional es importante. Son como fogonazos que a veces se manifiestan en la mano. Cuando ese fogonazo desaparece, es que la emoción se ha rectificado o se ha armonizado. Ahora la noto fuerte, vamos a ver si baja. Yo creo que va a bajar dentro de poco. Todavía hay un poquito, pero yo creo que ahora ha habido un descenso. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga. Y ahora puedes abrir los ojos y hacemos así. Bueno, cuéntanos. Ahora, del 1 al 7, ¿cómo está tu miedo? El 7 era mucho. ¿Y ahora? Bueno, me he ido relajando, pero me han entrado, mira cómo tengo las manos. Sí, me han entrado como unos calores por dentro. ¿Y esos calores se han ido? ¿Has notado como un fuego que ha bajado? Sí. Cuando ha bajado ese fuego, ¿se ha ido el miedo que había? ¿O ha bajado la intensidad? Quizás la intensidad. La intensidad del miedo ha bajado. Antes estaba en un 7. ¿Cuánto está ahora? Bueno, quizás en un 4. ¿Un 4? Sí. No está mal, ¿no? ¿Cuánto ha durado la técnica? 3 minutos, más o menos. ¿Estás sudando? Está sudando. Piensa que esto ha bajado un 4. Estaba en un 7. ¿Has notado una energía sutil o fuerte? Al principio ha sido muy fuerte y luego me he ido relajando, pero a la vez que me iba relajando, iba como que descargando, ¿ves? Te iban sudando más las manos. Iba como que iba saliendo de mi cuerpo. Esto no termina aquí. Esto continuará. O sea, el efecto de 3 minutos que hemos estado, esto va a continuar. Y en principio, ahora se ha plantado como una semilla que va a hacer que ese miedo baje más y se cree el pensamiento, la reflexión, para que tú puedas crear un pensamiento nuevo y ese sentimiento de miedo tan fuerte, poco a poco, vaya perdiendo fuerza hasta desaparecer. A veces el miedo nos protege de algo, pero cuando es un miedo que no tiene sentido o es un miedo patológico, es algo que no corresponde. Con lo que has hecho ahora, espero haberte ayudado y que ese miedo que está de más desaparezca. Muchas gracias. Gracias ¿No? a ti. A ver cómo duermes esta noche. Ya nos lo contarás. Bueno, también podríamos hacer una hipnosis y una regresión para el miedo. O sea, Pero, Joan, tomamos nota porque tenemos muchos temas para hacer muy prácticos que creo que serán súper interesantes en próximas entrevistas, que podamos hacer aquí más demostraciones como esta, ¿no? yo cuando quieras podemos hacer muchas cosas. Que la verdad, un tema que quería comentar también, Joan, tenemos mucho por hablar, pero es el hecho de que me ha resultado interesante descubrir que la Organización Mundial de la Salud tiene aprobado como una terapia alternativa el Reiki en la sanidad pública. Y estamos hablando de hace muchos años, desde el 1995, si no lo he visto mal. Y tú has tenido precisamente ocasión de hacer Reiki en bueno, hospitales públicos como el Valdebrón de Barcelona, por ejemplo. ¿Nos puedes contar, bueno, pues tus experiencias Sí. y sobre todo cuál es la situación real actual? Porque partimos de la base de que hay muchos escépticos o que es una terapia que al final, pues bueno, muchos detractores, ¿no? Al final no quieren implantar estas terapias alternativas.
¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, la verdad es que hay como avances y retrocesos permanentemente. Entonces, sí que es verdad que recuerdo cuando solamente supuestamente había un hospital en España que daba Reiki, que era el Ramón y Cajal de Madrid. Aquí en Barcelona se consiguió un hospital público. Se presentaron 3 proyectos y al tercero se aceptó y yo tuve la suerte de poder ir ahí a dar Reiki. Recuerda que éramos 2 personas. O sea, que estuviste en uno de los proyectos Sí, pioneros sí, en sí, 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 España. sí. Sí, entonces recuerdo que teníamos las plantas de oncología y materno-infantil y era algo muy protocolario, muy exigente, que lamentablemente pues no hace muchos años declinó y eso ya dejó de hacerse. Hubo un cambio político aquí en España que nos hizo mucho daño. Creo que fue, bueno, no recuerdo el político que hubo, pero se prohibió el Reiki aquí en España hace algunos años. Yo estuve ahí en esa transición, luego todo se arregló, pero recuerdo que salieron unas leyes muy duras, como que no podíamos anunciarnos en redes sociales, en Google, por la calle, no podíamos mencionar que hacíamos cursos o terapias de Reiki. Incluso recuerdo algún anuncio que salió en televisión eh, fomentado por este político que entró en su día. No sé si fue el año 2018, creo, 2018 me parece. Pero es que eso es súper reciente. Entonces, luego todo se arregló y ahora está todo en armonía, pero desde aquella época hasta ahora, en los hospitales, digamos que si se hace, algunos de ellos lo hacen de manera clandestina y ya no de manera oficial, como en su día hicimos con un contrato y unos informes que se tenía que pasar. Esa es la información que yo tengo tanto aquí en Barcelona con hospitales públicos como en Madrid. En Madrid había una infraestructura increíble también donde los sanitarios recibían formación y todo eso desapareció. Se dice que la industria farmacéutica puede haber tenido algo que ver, pero yo pienso también más allá de eso, que siempre se echa la culpa a la industria farmacéutica cuando pasan estos golpes fuertes, también pienso que es el mal uso que se ha dado, porque hemos de recordar que sí que es cierto que hay una parte esotérica en el Reiki, pero eso se tiene que hacer de manera muy privada y oculta, y no en un hospital, en un contexto de médicos, de profesionales de la salud, ponernos a hacer según qué cosas. Ahí Claro. hemos de cuidar mucho la etiqueta, la presencia y el lenguaje. Y eso, en todos estos años que se hizo, hubo gente que no lo cuidó. Me hablaron, no sé si es verdad, pero me hablaron aquí, por ejemplo, aquí en Cataluña, que hubo un voluntario de Reiki que se puso a tocar la pandereta y a hacer cánticos chamánicos. Entonces, eso no tiene nada que ver con Reiki, y cuando eso lo vio un médico, pues como se suele decir, pagan justos por pecadores, ¿no? Echaron al chamán diciéndole, ¿qué hace usted aquí tocando la pandereta? Váyase usted a casa. ¿Esto qué es Reiki? Venga, se acabó el Reiki aquí, ya no se hace más Reiki. Entonces, ha habido mucha gente que no ha cuidado las formas y el lenguaje, y eso nos ha perjudicado mucho en la comunidad médica. También ha habido practicantes que han hecho un mal uso, porque han recibido también una mala formación o han tenido opiniones que no eran del todo correctas para compartirlas con profesionales de la salud. Entonces eso, para los que nos dedicamos profesionalmente, nos ha hecho mucho daño, y también para la comunidad del Reiki a nivel mundial. Bueno, imagino que aún nos quedarán unos años para que ciencia y espiritualidad puedan trabajar juntas en un futuro. Entiendo que un país como Japón sí que es un país más abierto en este sentido, que el Reiki está súper instaurado y tú tienes, bueno, una experiencia enorme de viajar a Japón y sé que organizas grupos, ¿no?, para hacer estos viajes de iniciación a Japón, que sueles hacer uno al año. Yo la verdad que a Japón no he ido nunca,
He viajado mucho, pero mira, justo lo tengo pendiente, es un país que me encantaría visitar. ¿Cómo son esos viajes que organizas, Joan? Bueno, ¿Qué tengo que hacer para unirme? bueno, tienes que ser amante de Reiki, entonces o simpatizante, entonces es un viaje para la gente que le gusten estas cosas, porque no son unas vacaciones, no es un viaje de turismo convencional, es un viaje de aventura, es un viaje iniciático. Siempre lo hago en agosto, ahora será mi 19 viaje. 10 han sido como estudiante y 9, este será mi 9º grupo, el que voy a llevar. Son grupos seleccionados de 15 personas. Entonces ahí la persona que viene tiene que saber que va a hacer un trabajo espiritual, va a recibir unas iniciaciones. Doy prácticas de esas 30 o 40 técnicas de las que siempre hablo, pero esas prácticas las hacemos en los templos. Ahí se remueven cosas, porque estamos hablando de sanación del alma. Entonces, cuando el alma sana, a veces se libera de cosas antiguas que ya no corresponden. La persona tiene que estar preparada para una aventura. Es un viaje en el que tú empiezas a iniciarte en el Reiki, tienes que tener un cierto nivel, ¿no? No es necesario. No es necesario. Hay gente que viene que no sabe nada de Reiki, pero me han visto en algún programa y se lanzan. Incluso a veces ha venido alguna mujer con su pareja, con su marido, y el marido, que no sabía nada, ha disfrutado más que nadie de los viajes. Entonces, sí que es cierto que visitamos sitios turísticos, pero esos sitios tienen que ver con el Reiki. Estamos siguiendo los pasos de Mikao Usui. ¿Dónde estuvo? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que vivió? El viaje está enfocado en eso, para que la persona, cuando vuelva a España, su vida sea mejor y que haya un cambio. No es un viaje para que la persona se distraiga y luego vuelva a su casa y sus problemas sigan estando. Es un viaje de transformación. En esa transformación y esas experiencias que tienes tantísimas, tanto propias como acompañando a otras personas, quería hacerte algunas preguntas un poquito más existenciales y saber tu opinión. Y es que, ¿existe vida después de la muerte, Joan? En Japón se contempla que eso es así. Yo también opino que eso es así. Porque, ¿por qué nos gusta, por ejemplo, por qué me gusta Japón? ¿Por qué no me gusta África? ¿O por qué no me gusta la India? En Japón se contempla casi todas las religiones de Japón, casi todas las religiones que vienen de las diferentes ramas del budismo y del hinduismo, contemplan el hecho de la reencarnación, de las vidas pasadas. Entonces, si existen las vidas pasadas, es que somos un vehículo y que ese vehículo está aquí haciendo algo que tiene que hacer. Podríamos pensar que sí, y que nos estamos encontrando por algo que tiene que ver con nuestro destino, con nuestra misión de vida. Yo pienso, también por experiencias que he hecho en gente que ha muerto, dándole Reiki, que hay un cuerpo espiritual que no vemos. Y ese cuerpo espiritual a veces nos acompaña con otras presencias, que esto, bueno, podemos decir que no tiene nada que ver con el Reiki, pero gente que es muy sensible puede ver esas otras presencias o pueden pasar cosas que en Japón consideran fenómenos espirituales extraños, como por ejemplo algo que pasa a veces, que es la despedida de un ser querido que ya no está. Eso a veces pasa. No tiene nada que ver con el Reiki, supuestamente, pero si alguien ha perdido a un ser querido y el practicante de Reiki ve, por ejemplo, a alguien, ¿no? Está haciendo una sesión de Reiki y ve a alguien, y yo, por ejemplo, si alguna vez me ha pasado, pienso, ¿esto me lo estoy inventando o es real? Entonces digo a la persona, ¿te suena a alguien que es así, así, así? Dices, sí, es mi tía que falleció hace una semana. Bueno, si te quedó algo pendiente que decirle a tu tía, ay, sí, me hubiera gustado decirle perdón, y ahí se genera como una especie de situación un tanto curiosa que hace que tú, como escéptico o como persona mental, racional, pienses, esto no me lo estoy inventando, esto es real. Pasa de vez en cuando, la gente no tiene que tener miedo ahora,
no le pasa a todo el mundo, a mí me ha pasado a veces. Entonces, esto es real. O sea, yo no me puedo inventar algo que está sucediendo una y otra vez, porque ya no es una casualidad, son muchas casualidades que van pasando continuamente. Por lo tanto, mi opinión es que sí, hay vida después de la muerte, no estamos solos y hay otras presencias que nos acompañan. ¿Y siempre reencarnamos? Bueno, la misión se dice que para el alma es no reencarnarse, esa es nuestra misión. Entonces, por eso se dice que hay almas jóvenes, hay almas viejas. Supuestamente, si estás viendo este programa y estamos aquí, deberíamos de ser almas viejas. Alma joven es un alma que tiene mucho que aprender y puede sufrir mucho porque tiene muchas vidas todavía que quemar. Pero nosotros, si estamos aquí, pues es posible que estemos en nuestras últimas encarnaciones, aprendiendo y quemando esos últimos aprendizajes que a veces son los más difíciles. Ya es sacar punta al lápiz, ¿no? Para nota. Ese poquito de karma a veces es muy pesado de sanar. ¿Está todo escrito en ese destino? Bueno, ahí yo tengo mi propia opinión. Hay cosas que sí, yo creo que por destino las tenemos que vivir, y hay cosas que depende de si hemos aprendido la lección, ese destino se puede cambiar. O sea, yo creo que a veces el destino nefasto que está por venir depende de las acciones presentes que nosotros vamos a realizar. Si nosotros hemos aprendido, por ejemplo, si las personas están viendo este programa y piensan, ostras, esto del Reiki está interesante, debería de hacer un curso, porque hay algo que me dice que esto es para mí, pero si luego se distrae y sigue, como llamamos nosotros, en la Matrix, sigue con las malas costumbres, sigue con los malos hábitos, ese destino nefasto va a venir. Pero si esa persona, por ejemplo, se interesa y realmente se implica con el Reiki, con el yoga, con el Qigong, con lo que sea, entonces es como que está rectificando porque ve que hay algo que hay que limpiar, hay algo que hay que cambiar. Y eso va con la personalidad. ¿Y qué cambia nuestra personalidad? El crecimiento personal. ¿Cómo podemos tener crecimiento personal? Pues, por ejemplo, haciendo cosas de este tipo, lo que se etiqueta como terapias naturales o cosas que nos ayuden a ser más felices, como el Reiki. Entonces yo creo que eso ayuda a que nuestro futuro sea dichoso y no con mala suerte. Aunque también pienso que hay cosas que están escritas y no podemos evitar. Si existe esa vida después de la muerte, ¿deberíamos en vida prepararnos para ese momento de muerte? Y en todo caso, Joan, ¿puede el Reiki ayudarnos en esa preparación? La prevención es algo muy japonés. Ellos siempre piensan en el futuro, piensan en los demás, piensan en la familia, piensan en la contribución social. Entonces el Reiki nos ayuda a que hagamos como una prevención para que tengamos una buena vejez y una buena transición. Si nosotros aprendemos a vivir bien, se cree que moriremos bien. Si nosotros vivimos mal, podéis ver, por ejemplo, lamentablemente es algo que a veces hago, si vivimos mal y con sufrimiento, la muerte será mala y la transición posiblemente será mala. Entonces sí, desde luego en el Reiki esto se contempla, que nuestros actos han de ser lo mejor posibles siempre. Incluso yo siempre hablo de los 3 monos, no sé si lo recordáis. En Japón lo vemos mucho en los templos y aquí en Occidente se ve mucho en las tiendas esas figuritas de los 3 monos, que hay uno que se tapa la boca, otro que se tapa Sí. los oídos y otro que se tapa los ojos. Es, no digo cosas malas, no veo cosas malas y no escucho cosas malas. El mono se atribuye a la sabiduría, es el animal que hace que nuestros actos sean los correctos a nivel místico. Entonces, pues eso nos lo hemos de aplicar a nosotros. Pensar bien, hablar bien y sentir bien. Entonces, si no lo hacemos, pues el sufrimiento estará en nuestro día a día. Eso los japoneses lo contemplan mucho. ¿Cómo puedo mejorar en todos los aspectos y cómo puedo progresar a todos los niveles? Y además veo que también mantiene muy joven, porque no vamos a desvelar tu edad, Joan. Si quiere la gente que lo adivine o que pongan comentarios,
pero me has dicho la edad que tienes y yo te veo jovencísimo, o sea que vamos a empezar a practicar Reiki y me consta que también toda esta sabiduría la has ido escribiendo en varios libros. Hoy no tenemos tiempo prácticamente para más, pero bueno, tenemos aquí, por ejemplo, tu último libro, que es Reiki egipcio, y esto dará para próximos programas. Sí, hablaremos de este. Hasta ahora he escrito 9 libros. 4 de ellos se pueden comprar, son públicos. Los otros los he entregado de manera privada en los cursos. Pero el último, que es el que tenemos aquí en la mesa, es del Reiki egipcio. Estuve en 5 ocasiones en Egipto indagando sobre el método de transmisión energética que ellos tenían y vi un paralelismo muy curioso con Japón. Aunque son países que están muy lejanos el uno del otro, vi que también la creencia con los dioses, las meditaciones, la imposición de manos y muchos rituales eran como prácticamente iguales. Entonces, Egipto me llamaba mucho y me llama, pasa que ahora, después del último viaje, estoy un poco en reserva. También organicé un gran viaje a Egipto, donde disfrutamos las pirámides de una manera muy intensa. Entonces, en un futuro organizaré viaje a Egipto. De momento estamos con el viaje a Japón, Muy bien. pero en este libro describo no solamente mis aventuras en Egipto, sino también la enseñanza que ellos tenían, incluso alguna técnica para conectar con el mundo, vamos a llamarle no terrestre. Qué interesante. Pues nos vamos a quedar con esa duda para que sigamos indagando en próximas entrevistas. Y ahora, para terminar, Joan, que la verdad ha sido un placer tenerte en el rincón, sí que me Gracias. gustaría que compartieras con nuestra audiencia, en esa cámara de ahí que te está apuntando, la número 3, un Muy bien. mensaje con el que quieras despedirte. Reiki lleva más de 100 años. Yo ahora solo hace 20 años que me dedico a Reiki, pero podemos decir en el 2009 se cuantificaron, en Japón me dijeron que había una cifra de más de 5 millones de practicantes de Reiki en todo el mundo. El mensaje que quiero dar ahora a la gente que nos vea es que tengan en cuenta que Reiki no es lo que la gente conoce. Hay mucho más, es un sistema muy profundo donde hay muchas enseñanzas y ahora poco a poco se está revelando todo esto al mundo. Somos algunos investigadores occidentales los que estamos mostrando la verdad sobre el Reiki, y lo que querría decir a todo el mundo es que no tengan miedo por aprender Reiki. En Reiki no hay nada malo. Es un sistema fiable. Yo conozco muchos sistemas y si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Reiki, a pesar de haber estudiado muchas cosas. Y lo que quiero transmitir es confianza con el Reiki, seguridad. El Reiki es algo muy bueno, muy bonito, no tiene nada de malo, no es ninguna secta. Es algo para trabajar con la energía del universo y es algo muy fácil que todo el mundo puede aprender. Así que con este mensaje quiero dar seguridad, ánimo y entusiasmo para que las personas indaguen sobre el verdadero Reiki. Un placer, Joan, lo dicho. Nos vemos próximamente aquí en el Gracias. Rincón. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros y gracias, como siempre, a nuestra productora Televisió Escola de Cataluña, y agradecimientos especiales a Holyland y a Parmueble. Un fuerte aplauso para Joan. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos próximamente en el Rincón. Cuidaos mucho. Adiós. Adiós.